tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Volvió el verano? No, no volvió el verano, pero bueno, estamos así un poco con esos días tan hermosos, ¿no?, que estamos viviendo, así que, bueno, por ese lado todo bien. Y hoy un programa muy especial, vamos a tener para nosotros, de verdad, de corazón, el 2 de abril es una fecha, una fecha clave, pero no es el único día en el cual podemos recordar, hablar, profundizar nuestro amor por las Malvinas, ¿no? Yo todos estos días decía que ha sido nuestra educación pública, aquella del guardapolvo blanco, que nos hizo tan malvineros. Todos, las Malvinas son argentinas, y obviamente que las son, y algún día, si Dios quiere, y ojalá lo veamos, se pueda por la paz recuperar. Pero fueron nuestras maestras quienes nos lo hicieron vivir así. Así que bueno, no se pierda el programa de hoy, que va a estar hermoso, como siempre, a nosotros nos gusta mucho hacerlos, y especialmente por nuestros entrevistados. Marquinhos, hola. ¿Quién la viste? Ah, me viste Si Supieras Vida Mía, claro, hoy un poco así, livianita nomás. Sí, porque hoy es 28 Claro, grados la claro. temperatura. Bueno, y parece que vamos a seguir así con Bueno, Si Supieras Vida Mía, sí. con su domicilio de Dorrego 911, el WhatsApp 341-5-42-83-48. Muy bien, y por acá... Sí, pasó la semana pasada la langosta, Claro. dirían en mi pueblo. No, Cecilia, y el color, mira qué lindo sí, color, sí, bueno, sí. de más de invierno. Cecilia y Patricia, Sí. 341-6-3508-63. ¿Tengo que decir algo más o me puedo sentar? No sé si... Nada, me siento entonces. Sí, yo presento... Usted presente, a nuestro invitado. Claudino Chamorro, presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de Rosario, nació un 19 de noviembre de 1962 en Corrientes. Con sus padres Silvano y Agripina se trasladaron en el 69 a Rosario. Ambos trabajaban en el frigorífico Swift. Claudino es el mayor de los 6 hermanos, Bernardina, Eustaquio, Antonio, Juan Carlos y Ethel, y es el único que realizó el servicio militar. Casado, 3 hijos. El 2 de abril del 82 estaba cumpliendo el servicio militar en el Batallón de Infantería de Marina número 5 en Río Grande, Tierra del Fuego. El día 8 llegó a las islas, donde se quedó hasta el 14 de junio y estuvo 6 días prisionero. Bienvenido. Gracias, gracias por venir, un placer cada vez que nos podemos encontrar. Y el otro día hablábamos en la radio y a mí me quedó tan marcado a fuego lo que vos dijiste, ¿no? Que hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos. ¿Lo podés ampliar? Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por la invitación y gracias por el espacio. Es verdad, Malvinas para mí fue una improvisación, y cuando uno improvisa, las causales van a ser negativas, como nos pasó. No hubo logística, por ejemplo, en Malvinas. Muchos de los que estuvimos combatiendo, por ejemplo, en nuestro batallón, y en mi caso nosotros éramos una sección de mortero y éramos una sección fundamental porque éramos el apoyo de nuestros compañeros que estaban peleando en primera línea, cuerpo a cuerpo, y nosotros teníamos que acompañarlos con nuestro armamento, tratar de que los ingleses no tomen esas posiciones o alejarlos del lugar. Y lamentablemente nosotros cuando entramos a combatir el 13 de junio, que ellos atacan nuestra primera línea, comienza el combate de Tumbledon, en donde nosotros desde el Monte William tirábamos hacia esa primera línea, y cuando llega el 14 de junio a las 8 de la mañana nosotros habíamos agotado toda la munición del mortero y no pudimos seguir, principalmente apoyando a nuestros compañeros que estaban ahí. Entonces no tuvimos formas. O sea, lo que pasó después fue que pasamos a hacer una sección de tiradores, nada más. También teníamos fusiles, cargadores y nada más, granadas. Y el mortero, a la cual era nuestra arma fundamental, se quedó sin municiones y no pudimos seguir haciendo. Entonces, por eso decimos que hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos. Claudino, ¿y cómo empezamos casi por el final, porque estaba terminando la guerra allí? Bueno,
fusil en mano, agotaron todo lo que tenían en ese momento y después ¿qué hubo? ¿Una rendición o cómo fue el proceso? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros cuando vemos que los ingleses toman Tumbledon y bajan hacia el Monte William, nosotros nos desplegamos como para entrar a combatir cuerpo a cuerpo, pero eso no sucede porque llega una orden de replegarnos hacia el Monte Zaspergil, o el Monte Zapador, como se le dice. Ese monte es el más cercano a Puerto Argentino. Nosotros nos pudimos replegar. Yo sé que el repliegue fue muy desordenado porque un grupo nuestro, que éramos 45, casi se mete en un campo minado, tuvimos que volver para atrás. Cuando llegamos a Zaspergil, la artillería inglesa nos tiró con todo lo que tenían. Y bueno, cuando llegamos ahí nosotros perdemos a la única baja que tenemos en nuestra sección, que es mi compañero Ramírez. Por el cual querés volver a Malvinas, ¿no? Exactamente, sí. Podemos hablar de eso, claro. Así que bueno, ahí nosotros, la orden era, o sea, lo que quería hacer nuestro comandante era de reabastecernos de munición nuevamente y ir nuevamente a recuperar esos 2 montes que habíamos perdido, pero eso no sucede. La orden de Menéndez era de que se rindan o bajen las armas. Se firma un alto el fuego, a nuestro comandante se le ordena rendirse, él no se quiere rendir, y lo que hace él es, todos los que no pudimos replegar, entrar a Puerto Argentino en forma ordenada con todo nuestro armamento. Teníamos los fusiles, el casco, el correaje y las ametralladoras MAC, los FAP, y nos llevan a la apostadero naval. Nos dejan 3 días encerrados en ese galpón. Que era ¿Con el armamento? Con el armamento adentro. Pues ya Puerto Argentino estaba tomado por... Ya estaba tomado, claro. ya había terminado todo. O sea, se había firmado... Pero los ingleses no le sacan el armamento. No, hasta ese momento no. Ajá. Nosotros estuvimos 3 días en el apostadero naval, Sí, con el armamento adentro, en donde hubo un par de episodios con los ingleses que nos trataron medio mal ahí en ese lugar, pero bueno, después... digamos, perdón, para entender, ¿estaban custodiados por los Sí, ingleses? sí, Ajá. ya estábamos custodiados. Sí. Bueno, al tercer día nos sacan de ese lugar y nos llevan hacia el aeropuerto, en donde ahí... Cuando decís hubo un par de episodios, o sea, se pudo Y pasar a los mayores. ingleses, por ejemplo, nosotros queríamos salir o salíamos a tomar sol, por ejemplo, Claro. algún grupito así, y nos hacían meter de vuelta adentro, no querían que estemos afuera. Nos apuntaban con sus fusiles y bueno, después nosotros, como te dije, nos hacen ir hasta el aeropuerto. En ese lugar estábamos a la intemperie porque no teníamos carpa, no teníamos nada. Y bueno, ahí son 2 días y medio que estamos porque... Afuera. Lo que hicimos fue desarmar la pista de aterrizaje, que eran unos chapones de 1,5 metros de largo más o menos, y de ancho también tenía como 1 metro, y con eso hicimos algunas casitas con algunos tambores que encontramos, y bueno, porque Pero, hacía mucho frío. ¿Estaban a la buena de Dios? Sí, hacía 6 grados bajo cero o 8, así que... Pero digo, ¿los ingleses estaban ahí? ¿Ustedes seguían con las armas? No, Ah, ya no. la habíamos entregado. Ahí hay un video, hay videos que muestran donde nosotros vamos hacia el aeropuerto y ahí nosotros nos van sacando el armamento y lo van tirando a un costado de una ruta, de un camino. Claro, y luego de eso, luego de esos 3 días, cuando los llevan presos, ¿a dónde van? Al aeropuerto. Ah. Al aeropuerto vamos. Ahí, como te dije, no teníamos nada, estábamos a la intemperie. Y bueno, hasta el 20 de junio, el Día de la Bandera, parte del grupo del Batallón 5 vuelve hacia Puerto Argentino, hacia el puerto, nos suben a un lanchón inglés y en ese lanchón nos llevaban hasta el Almirante Irizar, el rompehielo. Claro. Porque no estaba en puerto, estaba fuera del puerto. Entonces nos llevaron hasta ahí, nos subieron al Irizar y bueno, un grupo del batallón se queda limpiando todo el pueblo y un grupo embarca, yo embarco, no me quedo, esos que se quedaron creo que casi una semana más como prisioneros. Y bueno, después de 2 días de navegación llegamos a Ushuaia. ¿Qué pasa cuando llegan a Ushuaia? Cuando llegamos a Ushuaia desembarcamos todos los que éramos del BIN 5 porque venían algunos de la aeronáutica
y también del ejército con nosotros, pero todos los que éramos del BIN 5 desembarcamos en Ushuaia, nos llevan hasta el aeropuerto, nos suben a un avión y nos llevan al batallón de nosotros, que era el BIN 5. ¿Dónde habían salido? En Río Grande. En Río Grande. ¿Venían todos los que estaban enteros, sanos o...? Sí, lo que nos pudimos, eso sí, los heridos estaban en otro lado, los que estábamos bien, o sea que no teníamos herida, volvemos al batallón. ¿Y en el batallón cómo los tratan cuando vuelven al batallón? Bueno, hay mucha historia ahí. La Marina, la infantería, o sea, la Marina en sí, no incorporaba a los soldados como lo hacía el ejército, por ejemplo, que lo hacía todo de una sola vez. La Marina lo iba incorporando por tandas, o sea, la clase 62 que tenía la Marina en ese tiempo era primera tanda 62, segunda, tercera, cuarta y quinta tanda. En 5 tandas, yo era cuarta tanda. Los primera tanda que estaban para irse de baja cuando se arma el conflicto de Malvinas, piden ir a Malvinas, y cuando volvemos nosotros, esos soldados directamente se van a su casa. Claro. Pero yo cuando voy a Malvinas tenía 8 meses de servicio militar. Yo llegué en septiembre del año 81 con destino al Batallón 5. Entonces yo tenía que cumplir un año de corrido, se hacía el servicio militar en ese lugar, sin venirte de licencia a tu casa. Era un año de corrido. Más los 2 meses que estuvimos en Buenos Aires en el centro de incorporación de la Infantería de Marina, que estaba en el Parque Pereira Iraola, en La Plata, se cumplían los 14 meses. Entonces, yo vine al batallón, mis compañeros, primera y segunda tanda se van de baja, y la cuarta tanda que estaba se tuvo que quedar. No es que no vinimos a nuestras casas, nos faltaban 3 meses y medio para cumplir todo el servicio militar. Juramos la bandera el 9 de julio, porque todavía nosotros no habíamos jurado la bandera. Pero la habían honrado. Pero la habíamos defendido igual en Malvinas. Claro. Así que... Y bueno, esas cosas, ¿no?, de la vida que uno piensa, estuvieron en la guerra y tuvieron que volver a cumplir con el periodo del servicio militar. Sí, habían demostrado todo lo que habían demostrado. Bueno, cosas de la vida. Cosas que le pasan. Contame cuando llegaste acá. Bueno, yo creo que llegué, yo no me acuerdo bien, pero creo que fue entre el 5 y el 6 de septiembre que llegué a Rosario. ¿No habías podido ver a tu familia? No. Sí le escribí cartas, claro, sí, diciéndoles que estaba bien, claro, que había vuelto bien, que no me había pasado nada, porque en sí la única forma de comunicarnos en ese tiempo era por carta, porque una familia en ese tiempo de trabajadores era muy difícil que tenga un teléfono fijo, claro. En ese tiempo. Así que bueno, venimos en avión desde Río Grande hasta Ezeiza, después nosotros los que éramos de acá de Rosario tomábamos el tren de Retiro a Rosario. Yo vengo acá a la estación Rosario Norte, de noche era cuando llego, me fueron a esperar mis amigos de la infancia, mis hermanos. Yo me acuerdo que me traían en anda, así, después hicimos toda una travesía porque en colectivo nos fuimos hasta Villa Gobernador Galvez, porque ahí vivía ya mi familia. Y bueno, ahí el encuentro con mi mamá, yo lo cuento siempre, el abrazo de mi madre, yo creo que era meterme de vuelta dentro de su panza y que vuelva a nacer. Claro. Y bueno, mi padre era más duro, pero bueno, yo sé que también había sufrido mucho. Claro. Como sufrieron todos los padres de los soldados que fuimos, ¿no? Nadie quiere tener un hijo en una guerra. Leí por ahí, recién nos lo empezaste a contar. ¿Vos pensabas que ibas a custodiar lo que era el enfrentamiento con Chile, digamos, ¿no? O sea, te enteraste ahí que en vez de custodiar o estar a disposición de qué pasaba con Chile, te fuiste a Malvinas. Claro, porque pasa lo siguiente, a nuestro batallón llega una orden, creo que fue entre el 28 de marzo, más o menos, que teníamos que salir a custodiar toda la frontera con Chile y toda la costa del mar. A mí me tocó en un lugar, en un convento, en un lugar que se llamaba Cabo Santo Domingo, y bueno, nosotros en realidad creíamos que era con Chile el tema. Claro. Nunca nos imaginábamos que se iba a desembarcar en Malvinas. Y nosotros, el mismo 2 de abril, cuando nos informan que los comandos argentinos con el batallón 1 y 2 de Infantería de Marina y parte del ejército habían desembarcado en Malvinas y la habían recuperado, bueno, nosotros decíamos,
bueno, seremos parte de la historia, Claro, claro. pero nunca, o sea, ese mismo 2 de abril nosotros volvemos al batallón y ahí comienza el alistamiento para viajar a Malvinas. Y cuando pisaste Malvina, ¿tuviste tiempo de sentir algo especial o la guerra en sí no te permite? No, cuando llego a Malvinas yo me acordé me acordaba de mis maestras de primaria, que nos enseñaron siempre que esas islas tan lejanas, La para hermanita nosotros, perdida. la hermanita perdida, Vuelve a casa. que nos decían que esas islas nos pertenecían por historia, por derecho, que siempre nos enseñaron. Sí. Y yo nunca me imaginé pisarlas. Cuando uno pisa eso, yo decía, pucha, me vine de tan lejos para ser parte o hacer patria, ¿no es cierto? O dejar mi huella en Malvinas. Pero bueno, nunca nos imaginábamos tampoco que íbamos a ir a una guerra. Nada, yo no creí que iba a ir a una guerra. ¿Qué es la guerra? Y la guerra, a ver, en una guerra nadie pierde y nadie gana. La guerra solo deja tristeza, dolor, destrucción. Yo creo que la guerra la hacen 2 personas que se conocen y la pelean miles de personas que no se conocen. Las consecuencias las pagan los pueblos, o las ciudades, las casas, las familias. Se destruyen las familias. Y eso es lo que deja la guerra. ¿En Vos qué... perdón, Yo no, Marcos. cuando llegaste a Rosario, digamos, al continente, ¿entendiste? O sea, creí, digamos, si te pusieras en ese lugar, ¿te darías cuenta de que hubo una guerra o para el continente no la hubo? Y mirá, nosotros sabemos que acá se estaba por jugar un mundial. Sí, sí. Se estaba jugando un mundial. Yo creo que en el sur se vivía de una manera y creo que del sur para acá se vivía de otra manera. Pero bueno, lo que nosotros siempre hemos sabido que el pueblo donó sus ahorros, su oro por una causa justa, por la causa Malvinas, por eso Malvinas para nosotros es una causa nacional. Pero bueno, se vivía, creo que en ese tiempo algo normal casi. Claro. Más allá que nosotros estábamos en las islas a los tiros con nuestros enemigos. Claudino, ¿qué le pasó a Ramírez? Nosotros esa noche del combate del 13 y la madrugada del 14 de junio no habíamos sufrido ninguna baja, éramos 45, salimos todo enterito. Y en ese repliegue que yo dije anteriormente, que fue muy desordenado y que los ingleses con su artillería nos tiraban de todos lados, cuando llegamos al monte Saspergil, Ramírez recibe 3 esquirlas en el costado, cae abajo del monte, yo no lo veo caer a él, porque yo creo que era el del segundo grupo el que casi se metió en el campo minado. Bueno, él cae y yo cuando me entero de que estaba abajo del monte, yo estaba allá arriba, cuando yo me entero que Ramírez estaba herido, habíamos tenido a él como herido y después estaba Vallé y Toffoli, que eran entrerrianos, y Vallé de Buenos Aires también, que tenían heridas, pero... ¿Y Ramírez de dónde era? Ramírez era chaqueño, Ajá. pero vivía en provincia de Buenos Aires. Ajá. Era albañil. Y bueno, cuando nos pegan el grito que Ramírez estaba herido, bueno, bajamos a buscarlo, lo subimos en una camilla, lo subimos a una camioneta que estaba ahí en ese lugar, lo llevamos yo sé que teníamos 3 heridos, uno era herida leve, Toffoli tenía también una herida bastante complicada, pero él no le pasa nada. Y bueno, Ramírez hablaba con nosotros porque estaba su mejor amigo, que era Sergio Pantano y Mingo Almada. Bueno, y después con Mingo Almada y yo nos vamos en la camioneta, o con un oficial médico que manejaba él, y bueno, lo llevamos hasta el hospital de campaña, y bueno, yo creo que él ya llega sin vida. Bueno, cuando nosotros lo teníamos arriba de la camioneta y esperando la llave de esa camioneta, nosotros hablábamos con él.
él nos decía, las últimas palabras de él que yo escuché fueron: mi mamá me está llamando. Esas fueron las palabras de él, porque un mes antes de irnos a Malvinas, un mes o no, un tiempito antes de ir a Malvinas, él se le fallece la madre. Entonces él va al velatorio, le dieron el permiso, vuelve y se arma el conflicto de Malvinas y él pide ir a Malvinas. Fue decisión también de ellos, que eran primera tanda. Toda la primera tanda estaba de civil esperando el vuelo nada más, pero todos piden ir a Malvinas. Y bueno, su destino fue quedar ahí. Claudino, medio terminando, pero hablábamos el otro día, ¿no? Y que esta causa que está en las escuelas especialmente, y que el día que ustedes no estén estarán sus hijos y estarán, o sea, hay una concientización en las familias de ustedes de esa continuidad a futuro, serán sus nietos, sus hijos, lo que venga. Por supuesto que sí, no solamente a nuestra familia, sino a nuestros hijos y a nuestros nietos, sino también, hoy lo que nosotros estamos apuntando es, cuando vamos a las escuelas, a los chicos, que son los que van el día de mañana seguir, que tienen que seguir, todos debemos asumir el compromiso de que Malvinas sea una causa de todos y que todos nos comprometamos a seguir reclamando como corresponde a través del diálogo y la diplomacia que esas islas vuelvan a ser nuevamente parte de nuestro territorio. Claudino, si tuvieses que elegir un momento de todo lo vivido en esos días de Malvinas, ¿cuál elegís y por qué? Tenemos muchísimas anécdotas. A ver, si tendría que volver el tiempo atrás, bueno, yo lo que no quería que le pase nada, por ejemplo, a mi compañero. A Ramiro, claro. Pero bueno, yo lo dije siempre, cada uno tenía su destino marcado, o tiene su destino marcado, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando volvimos nosotros siempre lo recordamos. Creo que ellos saben muy bien todo lo que hicimos, porque jamás lo vamos a olvidar. Nosotros en cada lugar y en cada rincón de nuestro país hay un monumento, hay una plaza, hay un mural, hay una calle. Hay, por ejemplo, una escuela que hoy fuimos a la Soldado de Malvinas, que tiene algo alegórico a Malvinas. Entonces, nuestra consigna fue eso, que el recuerdo sea permanente y dejarle a nuestra sociedad nuestro relato, nuestra historia. También la provincia de Santa Fe tiene una ley que se aprobó, que es el Archivo de la Memoria, en donde todos los veteranos de esta provincia van a poder contar su relato en una grabación audiovisual. Y el día de mañana, cuando ninguno de nosotros estemos, porque por algo natural todos nos vamos de este mundo, el día dentro de 50 años, un chico que quiera ver la historia de un soldado, de, qué sé yo, de Román, de Villa Ocampo, de Villa Constitución, pueda acceder a ese archivo y ver el relato de ese soldado. Pero creo que todos debemos comprometernos con la causa. Claudino, un placer. Muchas gracias. Gracias como siempre y gracias. El gracias va más allá de que hoy circunstancialmente nos hayas acompañado. Es en nombre de tanto que ustedes han hecho. Bueno, muchísimas gracias a vos por el espacio. Siempre nos llamás y la verdad, bueno, nosotros por ahí hoy le estamos pidiendo a nuestra sociedad o a nuestros funcionarios también, que son los que hoy dirigen los destinos de nuestra patria, que de una vez por todas terminen con las grietas, que se unan, para que... Hoy te voy a cometer una infidencia, pero sé que lo puedo hacer. Hoy me mandó un mensajito Rubén Rada, con quien me une también un cariño enorme, y estaba muy triste porque hubo una silbatina hacia la política, ¿no? Previo al himno. Al himno, sí. Bueno, porque nosotros habíamos decidido que le teníamos que decir el mensaje al pueblo, que nos unamos y que toda la democracia, o sea, la democracia, los políticos que hacen la democracia,
o lo hacemos todos, no sé en sí, pero los políticos de una vez se unan y que dejen sus egos y sus banderías políticas y se unan para sacar este país adelante. Ese era el mensaje y eso es lo que hoy le estamos diciendo. Este no es el país que nos merecemos y no es el país que querían nuestros próceres, por ejemplo, que lucharon por nuestra libertad y nuestra independencia. Y que nosotros, los veteranos de guerra de Malvinas, tomamos eso de nuestros próceres, esos valores, esos ideales que nos inculcaron nuestras maestras, nuestros padres, nuestros mayores, para que saquemos este país de una vez por todas adelante. Yo creo que no es el país que nos merecemos los argentinos. Tenemos todo para ser una potencia. Y bueno, lamentablemente hay malas decisiones y bueno, y así las consecuencias las está pagando el pueblo. Gracias, Claudino. ¿Marcos? Vamos a la tanda. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos, equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea, S.R.L., en Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799, WhatsApp 341-304-2992 en la ciudad de Rosario. Sindicato Obrero de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva, Riobamba 1075, Rosario. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Una sola voz en los puertos, por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España. Las marcas más destacadas en Joyería España. Siempre un paso adelante. Joyería España, España y Ceballos, teléfono 448-8413 Rosario. La educación es un compromiso de todos. Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, en Rosario, Ovidio Lagos 2663. Estudio de grabación HID del amigo Eduardo Pedruelo. Estudio de grabación HID para solistas y grupos profesionales y amateurs. Pistas para cantantes. El estudio de grabación HID con su WhatsApp 341-641-8000 aquí en la ciudad de Rosario. Clínica de Estética Propiel. Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez. La doctora María Inés Ramírez en Salta 1995. WhatsApp 341-261-2703. La doctora María Inés Ramírez, la culpable, la responsable, no de este rostro, sino de nuestra conductora. Ibas a decir la culpable. Gracias, porque hacen maravillas. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Toda medalla siempre trae algún recuerdo o algo. Ojalá tuviera 40 años menos para volver a nadar. Uno siente la responsabilidad de representar a tu delegación. La pucha, por mí están izando la bandera argentina. Los chicos no se van a olvidar y las chicas no se van a olvidar más de esto. Por estas cosas hemos entregado todo. Les deseo mucha suerte a todos. Vamos para adelante, Argentina. Sport 78. Somos un sentimiento. Nunca pudimos parar. Vamos, que vamos al mismo lugar. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna
Grupo Contrastango, tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 341-6-1879-93. Bueno, le estaba diciendo a nuestro dire que venga. Se han encontrado. Esto merece un abrazo. Mientras tanto, Marcos dice, ¿de quién se trata? Mirá, ya que se encontraron, lo invito, no era la idea de Claudino, ya lo habíamos despedido, pero que se quede. ¿Te parece? Sí, ya que tenés un Claudio. Un Claudio y un Claudino. Tengo que poner acá. Contanos el que hemos anexado. A Claudio Tato Petruzzi, que nació en Montemaíz, provincia de Córdoba, médico neonatólogo y en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria desde 1996, profesor de pediatría en la UNR, fue arquero en las inferiores de Rosario Central, 3 hijos, Francisco, Vicente y Dante. El 2 de febrero del 82 fue incorporado al servicio militar con destino Regimiento 25 de Chubut. El 1 de abril le informaron que al otro día partirían rumbo a Malvinas. El 2 de abril pisó suelo malvinense. El 19 de junio volvió al continente. Bienvenido. Bueno. Gracias, gracias por estar y como siempre digo y me gusta decirles gracias grande por lo que han hecho y siguen haciendo. Una cosa que me quedó pendiente, ¿no? con Claudino, esa resiliencia a través de la solidaridad, en tu caso a través de los bebés, de todo tu trabajo. Bueno, antes que nada, gracias. No. Gracias realmente por la invitación, por convocarnos. Los espacios son siempre importantes porque durante mucho tiempo nosotros, los espacios para hablar no estaban, sobre todo en la posguerra inmediata, y desde hace tiempo nosotros decimos que lo importante que es hablar para los ex soldados combatientes, ¿no? Poder expresarnos y poder compartir esa mochila con la cual regresamos, ¿no? La palabra sana, ¿no? La palabra sana. Y es sanador. Sí. Es sanador. En general, Claudio me había contado el sábado cuando hablamos en el DT3 que en su familia tuvo contención y pudiste hablar más o menos de entrada. Sí, o sea, muy poco, no mucho tampoco. Ajá. Después de muchos años, empezando a acompañar a algunos compañeros que iban a dar las charlas en la escuela, uno también fue animándose un poquito. También fue una forma de ir haciendo esa descarga. Claro, pero en general hubo un silencio enorme, denso. Sí, lo que uno sentía es que había puesto todo, lo más preciado que tenemos los seres humanos, que es la vida, ¿no? En defensa de lo nacional. Y de pronto ni siquiera podías tener la palabra, o sea, que te escucharan. Yo recuerdo que en los primeros tiempos uno esperaba un acto del 2 de abril para ver si se mencionaba a los ex soldados combatientes, si algún funcionario nos mencionaba. Después con el tiempo la cosa cambió, pero bueno, cambió en base a la unión, que hemos tenido los ex combatientes, ¿no? Nosotros, bueno, existió la posibilidad de reunirnos a nivel institucional, a ir juntándonos, conteniéndonos uno al otro y de esa manera aparecieron las instituciones y empezamos a ser visibles, ¿no? ¿A vos dónde te tocó en Malvinas? A mí me tocó el Regimiento de Infantería 25, Colonia Sarmiento, Chubut, en el medio de la Patagonia. Está a 200 kilómetros de la cordillera, más o menos, y 200 de Comodoro Rivadavia. En realidad fui de la Pampa Húmeda a la Patagonia. Claro. Bueno, fue muy poco el tiempo que estuve, porque yo llegué el 2 de febrero, me incorporé al regimiento y el 2 de abril nosotros pisamos el suelo de nuestras islas Malvinas. Te pregunto lo que le preguntaba a Claudino, porque, bueno, en general todos somos malvineros, los de nuestra edad, digamos, que nos formamos en la escuela pública sin desmerecer la privada, pero digo, ese sentimiento de Malvina, es más, les cuento una cosa que
creo que nunca conté en televisión. Gané una vez un concurso de canto y el premio era Malvinas, pero nunca se concretó el viaje a Malvinas. Sí, cuando estaba en Rafael, en la secundaria. Y siempre imaginé cómo hubiese sido ese pisar Malvinas, ¿no? Era antes, por supuesto, de la guerra. ¿Vos qué sentiste? ¿Tuviste tiempo para pensar cuando llegaste ahí o la condición de la guerra no te lo permitió? No, nosotros en realidad llegamos el primer día. El tiempo, bueno, fue el primero, la tarde-noche del 1 de abril, donde nos anoticiaron que nosotros al día siguiente desembarcábamos. En realidad no desembarcábamos, llegamos en avión, sí. Pero que bueno, iban a ser recuperadas las islas en la madrugada por infantes de marina y por un grupo de nuestro regimiento, de los cuales hacía una semana aproximadamente que había compañeros que yo había dejado de ver, que eran quienes eran choferes, y bueno, yo no los veía, y bueno, ellos eran parte de ese grupo. Claro. Que de avanzada, digamos. Claro. Sí, sí, el regimiento 25 fue el regimiento de ejército que llega primero a Malvinas. Y bueno, mucho tiempo ya estábamos ahí. Nosotros en el momento que llegamos fue, bueno, al aeropuerto, ya los combates habían cedido y bueno, ya se había izado la bandera del pabellón nacional. Qué fuerte, ¿no? Llegar a Malvinas con la bandera nuestra izada, ¿no? Sí, también presenciamos, bueno, cuando subían al avión el cuerpo del capitán Giachino, que es muerto en Malvinas. El primer muerto de Malvinas. Y bueno, y después de ahí ya nos metimos de lleno porque emprendimos una caminata hasta Puerto Argentino, desde el aeropuerto. Ya empezamos ahí a sentir el frío y el viento y el clima de Malvinas, ¿no? Después hubo un tiempo de vivir en nuestras islas diferentes, porque vivíamos en un pequeño galponcito en la periferia de Puerto Argentino durante todo abril. A finales ya empezamos a cavar algún que otro pozo, empezamos a encontrarnos con ese terreno arcilloso y el agua que brotaba, hasta que a fines de abril comenzó ya, bueno, fuimos a la trinchera, al aeropuerto, y bueno, y luego empezó otra historia con el 1 de mayo y el primer bombardeo al aeropuerto, y a partir de ahí los bombardeos tanto aéreos como navales se sucedieron día tras día, momento tras momento, y bueno, ella era estar en guerra. ¿La idea generalizada era que no iba a haber enfrentamiento? Nosotros durante abril recibíamos un informe que fue cambiando. Todas las mañanas íbamos a buscar el desayuno, a izar la bandera. Era un encuentro de nuestro regimiento, de las compañías que estaban ahí. Y los informes, o sea, fueron cambiando. O sea, al principio era una cuestión que estábamos ahí y que tal vez no iba a ocurrir nada porque había determinados acuerdos o tratativas. Y después ya fue cambiando, que ellos estaban en camino y bueno, y cuando llegó fines de abril había que ir a las trincheras porque, es más, se creía que el desembarco probablemente podía ser en el aeropuerto. Fueron muchas las fuerzas que estaban en la zona del aeropuerto. Lo que no le pregunté a Claudino, le pregunto a ambos, ¿ustedes tuvieron contacto con los habitantes, con los kelpers? No, yo no. No teníamos terminantemente prohibido tener. Sí, nosotros estábamos, este galponcito que yo te digo era de la casa de ellos, una casa. Nosotros habitamos el galponcito del fondo, pero en ningún momento tuvimos un contacto. Y como dice el chino, nosotros no podía andar por las calles. En realidad, quienes estaban por la calle, la policía militar te sancionaba. Nuestra policía militar te sancionaba porque la intención era no meterse con ellos y respetarlos, o sea, dar una muestra de respeto hacia ellos. ¿Tu peor momento cuál fue? Bueno, yo recuerdo un momento donde más cerca, a pesar de tener los bombardeos permanentes,
que son un segundo el bombardeo aéreo, escuchar, sobre todo eran nocturnos, escuchar el ruido y saber que se viene, que se va a iluminar el cielo, y bueno, es un segundo, te toca o no te toca. Pero bueno, el 1 de mayo, después del bombardeo aéreo, tuvimos un bombardeo naval intenso, hasta que los barcos fueron o sea, atacados por nuestra aviación, y en la cual es muy traumático el bombardeo naval, porque vos sentís que viene el proyectil, sentís que la esquirla, a mí me pegó una esquirla en el techito donde estaba de la trinchera. Pero bueno, el día creo que donde sentí más cerca un ataque inminente y tal vez la muerte fue el 25 de mayo. El 25 de mayo era un día soleado, de los pocos que hubo en Malvinas, y había caído una bomba muy cerca de nuestra posición, entonces venía el cuerpo de explosivo para detonarla por si tenía un efecto retard de esa bomba. Entonces abandonamos la posición, nos fuimos hacia la playa, donde había posiciones, pequeñas trincheras de compañeros, y de bien que estábamos aparecieron dos Sea Harrier que venían, no había sonado la alerta roja, sino que aparecieron de repente, y la verdad que los vi, le vi la cara al piloto. Me pone piel de gallina. Los que estaban más cerca pudieron meterse en la trinchera y los otros, había una piedra donde, bueno, instintivamente nos fuimos tirando uno arriba del otro. Yo fui de los que quedó arriba y bueno, fue un momento en el cual vos decís, bueno, si nos ametrallan o nos arrojan algo, estábamos ahí porque lo vimos, lo teníamos ahí. Ese fue un momento en el cual yo sentí realmente muy cerca. ¿Vos, Claudino, sentiste en algún momento la muerte ahí cercana? Sí, más la noche del 13 y el 14 de junio que fue, el combate fue muy virulento, y que la artillería inglesa y los buques cada vez, cuando nos tiraban, nos iba pegando cada vez más cerca, y si nos pegaba en una posición volábamos, los 6 morteros que éramos, porque las municiones las teníamos ahí, estaban un poquito alejadas, pero pero esa noche, o sea, el miedo siempre estuvo, o sea, siempre tuvimos miedo, porque esa bomba no tenía nombre ni apellido. Y 20 años. Sí, no, siempre el miedo estuvo recorriendo, siempre está. Pero yo siempre lo digo, sé que esa noche del combate yo no me dio lugar a tener miedo, por ejemplo. Porque uno estaba en esa adrenalina de ir a buscar la munición, de traerla, dársela al compañero para que tire. No solamente la munición, yo era una sesión de mortero. El mortero, cuando tirábamos 2 proyectiles, se hundía la placa base y le teníamos que poner piedra abajo. Entonces teníamos que, aparte de traer la munición, traer piedra. Entonces fue toda una noche de 12 horas casi sin parar, así. Entonces... No da tiempo. Y aparte no podíamos, no podíamos claudicar en ese momento, porque si no le estábamos fallando a nuestras primeras líneas. Claudio... Usted era el respaldo. Claro, nosotros éramos el respaldo fundamental de ello. Te iba a preguntar, Claudio perdió a Ramírez, que lo recuerda y creo que en algún momento irá a Malvinas a despedirse. ¿Vos perdiste a alguien así también, un compañero cercano? No, nosotros en la zona del aeropuerto y la compañía en la cual yo estaba como soldado camillero y que teníamos que ir a socorrer y a atender, por suerte, por esas cosas de la vida, por lo que vos te quieras aferrar, no hemos tenido bajas, a pesar del bombardeo permanente. Pero bueno, yo siempre digo que la muerte o mis compañeros caídos, a mí siempre se me reflejan en la cara de 2 compañeros de mi regimiento que formaban parte de este grupo, y yo te digo que todos llegaron en la recuperación de Malvinas. Eran 3 amigos de una localidad también de la provincia de Córdoba, que yo en el regimiento nunca se lo dije antes a ellos, ¿no?
ni tampoco al regreso pude decirlo. Pero yo los veía y los veía como 3 amigos. Yo en realidad, amigos con los cuales me tocara el servicio militar, no me habían tocado. De mi pueblo éramos 4, pero éramos compañeros, claro, no eran esos claro. amigos. Sí, 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 sí. Y bueno, ellos eran 3 y cuando volvimos al regimiento volvió solo 1. Entonces yo cada vez que la imagen de los compañeros caídos son ellos 2 y el apellido que permanentemente cada vez que voy al cenotafio son los 2 apellidos que busco. ¿Ya habías empezado a estudiar o no? No. ¿Pero pensabas en ser médico? No, tampoco. Tampoco, o sea, camillero porque te tocó o porque... En realidad yo había dejado una puertita abierta, el estudio para mí era una puerta a abrir, estaba en mi cabeza seguir estudiando, porque tenía muchas compañeras y compañeras de mi pueblo. Yo ya hacía 2 años que estaba acá. Acá en Rosario, sí. En Rosario, pero bueno, la costumbre era por ahí apostar o poder ir a estudiar, ¿no? Entonces era algo que no. Me anoté en farmacia, era época del examen de ingreso. Yo había terminado acá el colegio secundario en el 81, en el Normal 3. A todo esto siempre agradezco porque hay una placa en el hall del Normal 3 en homenaje. Y anteayer te hicieron un homenaje hermoso en el Baigorria. Sí, muy, muy emotivo. Nuevamente es de lo máximo que por ahí uno puede recibir. Porque viene de los pares, viene de los compañeros y de las compañeras, es algo muy sentido. Y bueno, me había anotado en farmacia, pero cuando llego al regimiento era lejos, yo había apostado al fútbol, el irme a hacer el servicio militar era algo que quedaba medio postergado y existía la posibilidad de venirte ¿En Central? En Central. Era la posibilidad de venirte a los 9 meses si vos te anotabas en una compañía comando, que es la compañía que estuvo en Darwin y donde están los caídos de nuestro regimiento. O la compañía de servicio. Me encontré con un compañero del pueblo, me dice, anotate en la compañía de servicio. O sea, fue todo un azar. Es el azar. Claro. Y después, bueno, me dijeron qué quería hacer y como me anoté en sanidad. Claro. Y cuando llega la preparación para ir a Malvinas, quedó como camillero. Claro. Lo que no te pregunté, Claudino, es, vos volviste y qué hiciste, estudiaste, trabajaste, no te pregunté eso. Yo cuando vuelvo, yo antes de irme al servicio militar, ya trabajaba en una fábrica metalúrgica como menor, que trabajábamos el grupo de amigos del barrio. Yo me crié acá o sea, los padres del SWIFT, del Sindicato de la Carne, claro, vos metalúrgico. Claro, porque el grupo de amigos de la infancia trabajamos en esa fábrica porque estaba a 5 cuadras de nuestra casa. Íbamos caminando. Y bueno, y después hacía mi secundario de noche. Ah, mira. Hacía el secundario de noche. Cuando vuelvo de Malvinas, yo me presento a mi trabajo y mi patrón me dice, venite cuando quiera, tenés tu puesto. Sí. Pero eso es lo que yo digo, yo tuve la suerte de tener una persona así. Claro. A todos le pasó lo mismo. No, claro, a la mayoría no le pasó eso. Claro. Entonces, bueno, después vino lo que las consecuencias, ¿no? Sí, bueno, yo por eso siempre agradezco y en estos tiempos lo hago a la Universidad Nacional de Rosario, porque cuando volví y decidí seguir estudiando con mi viejo que bancándome, que es algo que siempre se lo voy a agradecer. Mi viejo era chapista y mi mamá ama de casa, era un esfuerzo muy grande para ellos. Claro. Y bueno, hubo un examen de ingreso en el cual me permitió entrar en época de ingreso restricto y bueno, y hacer la carrera, la cual la pude hacer igual que mis compañeros que habían rendido el examen. Y bueno, para mí esa oportunidad que tuve de la universidad y de la Facultad de Ciencias Médicas no puedo dejar de agradecerlo. ¿Cómo fue? Le preguntaba a Claudino hace un rato, cuando se encontró con su papá y su mamá, ¿cómo fue en tu caso? Y yo estuve
más o menos unos 7 días hasta que ellos se pudieron comunicar telefónicamente conmigo. Y nos dieron una licencia allá en Colonia Sarmiento, y con un compañero de Corral de Busto, y muy cerquita de Montemaíz, Sí, claro. nos bajamos y empezamos a hacer dedo a la altura de La Pampa. O sea, llegamos a Santa Rosa, de Santa Rosa ¡Qué tirón! a Río Cuarto. De Río Cuarto llegamos a un cruce que hay ahí, Canals, y bueno, y ahí llegamos hasta otro cruce que agarra para un lado Corral de Busto, para el otro lado Montemaíz. Ahí yo tomé un colectivo, y bueno, el día que llegué de madrugada, así que llegué al ingreso al pueblo y empecé a correr hasta llegar a la casa de mi viejo, tocarle la ventana y bueno, y que ellos abran la puerta y bueno, por supuesto, el abrazo esperado, ¿no? Y sobre todo esa angustia por lo que ellos habían sido atravesados, ¿no? Porque nosotros, como dice el Chino, vos estabas y en los momentos más difíciles está la adrenalina que vos te acostumbrás al lugar donde vos estás. Nosotros sonaba una alerta roja y ya no le prestábamos atención, pero el que espera, se desespera, y para todos los familiares de Malvinas fue algo terrible, ni que hablar el recuerdo para quienes perdieron un ser querido, pero los que tuvieron la posibilidad de que sus hijos vuelvan, también fueron muchos días de angustia y que jamás lo van a olvidar, ¿no? Jamás. Y bueno, casualmente yo volví el 7 de julio, y el 7 de julio es el día del cumpleaños de mi hermano. Que yo, en una carta de esas que tiene guardada mi vieja, en un momento que le pude escribir y ellos recibir, yo le decía que iba a volver para el cumpleaños de él. Menor que vos. En 8 años y medio le llevó a mi hermano. Claro. Le preguntaba a Claudino, ahora, después de todo lo vivido, ¿qué es la guerra? Y la guerra es destrucción, es horror, desesperanza, miedo, y es muerte. Es muerte. Espantoso. ¿Se sueña con ese horror? Y los primeros años sí. ¿En tu caso? También, sí. En los primeros años sí. Y cuando llega a una fecha muy cercana, o sea, cercana al 2 de abril, ya uno se va metiendo esos momentos, ¿no? Uno vuela hacia Malvinas y bueno, es una fecha que nos conmueve mucho, que tiene mucha emotividad y bueno, se nota siempre cuando estamos en los actos, ¿no? Así que... Y sí, que hay como decía el Chino, la adrenalina, y hay una adrenalina diferente, pero son días muy intensos para nosotros. ¿Por qué los niñitos? Tu especialidad es neonatología, ¿verdad? Sí, es una especialidad... que tenés que lidiar crítica. También, el que llega a neo es un nene, un chiquito, un bebecito que necesita mucho, sí, ¿no? Está dentro de las especialidades críticas, ¿no? La terapia de adultos, la terapia pediátrica y la neonatal. Yo hice también pediátrica y bueno, y ahora desde hace muchos años solo la neonatal. Y bueno, esta sensación de la lucha entre la vida y la muerte es permanente. Es permanente porque ante lo mínimo puede ocurrir lo peor. O sea, nada que no hayas vivido. En cualquier instante podés ser llamado o estar alerta a que algo va a ocurrir y bueno, y trasladándolo, vos podés estar horas parado, tratando de vencerle a la muerte y tratar de dar vida. Pueden pasar horas frente a una incubadora
con un paciente que lo necesita. Eso es a lo que estamos expuestos y bueno, lo que dan los equipos de salud del intensivismo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vaya a saber. Cosas de la vida. Cosas de la vida. El otro día en el recital de la vigilia yo estaba con Tato y se acercó un papá y una mamá y un nenito que ya tenía 10 años casi. Sí. Casi 10 años, que él lo atendió él. Claro. Lo que pasa que Tato le pone la camiseta de Central, entonces lo hace de Central. Claro, ese. Bueno, pero fue algo muy hermoso que ese momento que... Lamentablemente se nos termina el programa, pero nunca que hablamos de estos temas no puedo, no resisto la emoción, ¿no? Por eso el gracias es más grande, porque viene bien de adentro. Gracias a ambos. Marquinhos. Muy bien, nos dirigió Alejandro Bofelli, la cámara de Alejandro Ansaldi, el sonido de Nelson Musto y Liliana Talbosco, como siempre, en la producción. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, el miércoles que viene prometo no llorar y nos reencontramos. Gracias.